días. El día de hoy, martes, ya es costumbre, estamos preparando un material que yo creo que es de los más esperados. Vamos a hablar con un invitado que de verdad no creo que tengamos más suerte este año que el día de hoy, ¿eh? Entonces, doctor, háblanos un poquito de ti. Por si no lo saben, el doctor Mahatma tiene un currículum impresionante, pero háblanos un poquito de qué haces, a qué te dedicas, un poquito para que nuestros invitados lo sepan. Bien, bióloga, pues gracias por la invitación y por estos halagos. Actualmente me dedico como tercer especialista fitosanitario en materia de nematodos y bacterias. Lo que hacemos en el laboratorio de Sillagen es diagnosticar principalmente las plagas o enfermedades que pueden venir dentro de material propagativo o materiales de importación o de exportación en su momento, ¿no? Ok, ya tienes bastante experiencia, tienes muchísimos años. Desde el 2012 estuve trabajando en el laboratorio de alta tecnología de Jalapa, LATEX, de la Universidad Veracruzana. Igual lo que ahí hacía en el laboratorio era identificación de virus y para BTC, virus de sordosis, Hetzocortis, giloporosis en cítricos. Okay. De igual forma, la identificación de bacterias como HLV para todas las enfermedades. Oye, ¿y qué tal? ¿A ti te tocó estar en el momento en el que empezó el boom del HLV, en el que todo el mundo quería diagnosticar su huerta y te empezaron a llegar como todas las muestras y te tocó ese momento alarmante de decir, de 100 que me llegaron, las 100 son positivas, o de cómo fue incrementando el número de muestras positivas en el caso de HLV? Sí, generalmente el laboratorio lo que hace o hacía en su momento LATEX, ahora lo que hacemos en Sillagen es el material de viveros sí. certificados. No nos tocó que nos llegara material de huertas. Okay. Eso lo hacía la secretaría. Entonces la secretaría le llegaba material vegetal o les llegaba diaforinas, y eso donde ellos identificaban alta incidencia de HLV, ¿no? Sí. Llegaron a identificar asiáticos como americanos, de las variantes de Candidatus libribacter. O sea, a ustedes les tocó estar en el lugar donde se enteraron primero de la emergencia. De hecho, yo creo que ustedes como laboratorios de virus viroides se enteran primero de lo que está pasando en el caso de cómo se va a mover pues todo el futuro de X producto. Claro, la Secretaría nos capacita sí. y nos tiene en vigencia con protocolos que van saliendo o plagas de emergencia y vamos un paso adelante de los productores, ¿no? Sino sí. cómo nosotros los podemos apoyar en el diagnóstico de posibles patógenos. Sí, o sea, imagínense, ese es parte de la historia. Claro, sí. Te vuelves parte de la historia, ¿no? O sea, un espectador de un fenómeno que está pasando alrededor tuyo y que solo te toca. Claro, y lo haces en laboratorio y aparte cuando vienes a esta zona lo ves en campo, ¿no? Ves la incidencia y pues el manejo de las huertas, si es adecuado o no, dependiendo de cada productor, pero sí pues nos forman para ese tipo de situaciones. Más, tú no pasas seguido por aquí, entonces pues me imagino que sí debe ser mucha impresión pasar y de repente volver a pasar y ver esa huerta que ya no está y ver la otra que ya va para abajo y ver la otra, o sea, sí debe ser. Claro, es triste ver el cambio de uso de suelo por las pérdidas precisamente de los árboles, ¿no? Sí. Cuando se ven afectados. Me ha tocado pasar en la Sola de Álamo y Álamo Temapache sí está siendo muy afectado por distintas plagas en cítricos. También fíjate que hay un fenómeno. Con todo este asunto del HLV, de repente empiezan a ver en la huerta un descenso, empiezan a ver pues ciertas sintomatologías, pues hasta desde mi punto de vista bastante confusas, como son las manchas en las hojas, que vaya, empiezo a ver como que se me empieza a ver un poco más triste mi árbol, triste mi huerta, y en ese momento decido abandonarla porque mi mente es HLV, no tiene cura, no hay nada más que hacer, bueno, con permiso, ahí nos vemos, ¿no? Y muchas veces no es totalmente HLV, ¿no? Claro,
algunas veces puede ser alguna deficiencia nutrimental, ¿no? Otra condición es el gut pocket que se está dando cuando las temperaturas son superiores a 40 grados, una condición genética y que muchas veces la confunde el productor, ¿no? Sí. Otras sintomatologías que no solamente, como bien dice el bióloga, no son de tipo bacteriano, pero se pueden confundir ataques de bacterias con de hongos, ¿no? También las bacterias producen o generan producciones secas. Sí. Entonces dice el productor, tengo un ataque de hongos y van y aplican fungicidas cuando es el ataque de alguna bacteria como Xanthomonas citri, ¿no? Sí, pero fíjate que los bactericidas no son tan comunes en las mezclas que se aplican pues de forma preventiva en una huerta, ¿no? O sea, vas a encontrar que de ley cuando hacen una mezcla para foliar te van a decir, le voy a poner algo de nutrición, un insecticida y un fungicida y ya, o sea, no sé qué tenga, pero con eso hago mi mezcla porque siento que va bien completa, ¿no? Sí, no hay que olvidar el ataque de bacterias, ¿no? Principalmente. Sí. Y tenemos ahí a Gilela fastidiosa que también está haciendo pues un factor determinante también en la producción de cítricos. Y que tampoco nadie la está vigilando como tal. No hay vigilancia como tal, solamente la Secretaría sí lo hace. Sí, pero a nivel productor... Sí. No, ni siquiera identifico a lo mejor cuál puede ser un síntoma de su presencia, claro, ¿no? O sea, no hay una información pues de uso público que se pueda Había que solicitar, ¿no?, a la Secretaría que nos diseñe un material. Y traer la información o mandar a la gente experta que tiene de los distintos laboratorios que somos en el país. Es correcto. Y venir a dar una plática de la sintomatología de las distintas enfermedades, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante porque en el diagnóstico es donde está la solución a todo, ¿no? Claro, y también, aprovecho, es saber tomar la muestra, ¿no? A veces nos mandan muestras que es pura hoja, cuando lo que necesitamos es corteza o material más donde esté el gile mayor más leñoso, ¿no? Más leñoso, puede ser el diagnóstico. Esto es como un breve comentario, ¿no? Para todos aquellos que nos ven y lo tomen en cuenta. Hay que saber también cómo muestrear. Oye, doctor, mira, el día de hoy yo te quiero aprovechar que estás aquí para que nos platiques un poquito acerca del uso de los hongos benéficos, de los hongos que podemos utilizar nosotros para pues controlar otros hongos, para controlar alguna plaga. ¿Cuáles son para ti los hongos que en citricultura pudieran ser como los que nos pueden estar ayudando a cambiar toda esta situación trágica que está pasando en la citricultura? Sí, claro. Uno de los hongos que podemos utilizar en la citricultura como biofertilizantes es de las distintas especies de tricoderma. Entonces podemos utilizar tricoderma a la hora de la floración, a la hora de que veamos una desnutrición en el suelo. Evidentemente hay laboratorios como el de ustedes, Edefruit, que se dedica a hacer todos esos análisis de suelo e incorporar, cepas de tricoderma para darle esa parte de fertilidad y una asociación simbiótica entre árbol-hongo, ¿no? Y aparte que le va a servir también de protección, porque hemos visto que tricoderma también llega en algún momento a parasitar distintos insectos o a controlar tal vez algún tipo de organismo como bacteria u otro hongo que esté ahí asociado con el árbol, que sea un hongo parásito para los cítricos, ¿no? Y también pues tenemos los hongos entomopatógenos como Hirsutela, como Metatarrhizum, como Isaria, y todos aquellos metacordíceps que nos pueden servir como biocontrol de las distintas plagas que son las principales transmisoras de enfermedades. El uso de aplicaciones de hongos no es para todos, porque hay que ser muy conscientes de que si yo hago mis aplicaciones o mis inoculaciones más bien de tricodermas, de cualquiera que se les ocurra, yo ya no voy a poder hacer un manejo con fungicidas, con estas mezclas tan, no sé cómo decirles sin que se escuche drástico,
pero de estas mezclas que hacemos como para acabar con todo lo que hay en la huerta de plagas y enfermedades, ya, o sea, eso no. En el momento en que yo hago una aplicación, una inoculación y quiero cambiarme a esto, entonces en ese momento yo tengo que considerar que ya estoy entrándole a un esquema de agricultura regenerativa. Claro. O sea, ya mi forma de pensar tiene que tener un cambio totalmente y sobre todo tengo que empezar a visualizar todo como parte de un sistema, un equilibrio, y ver pues que sea algo que procure la salud y el equilibrio de los mismos microorganismos. Claro, el uso de los hongos, como bien mencionas, bióloga, pues va a ser antagonista para todos aquellos que están ocupando un nicho en el árbol que lo está perjudicando, y el consorcio de estos pues nos va a traer buenos beneficios. Sí. Evitar el uso de fungicidas, evitar también el uso de bactericidas, porque de alguna forma u otra pues les va a pegar en la pared celular de los hongos y va a disminuir la eficiencia una vez que nosotros lo estamos liberando. Sí. Existe un tiempo en el que yo empiezo a hacer mis aplicaciones, mis inoculaciones, y hay un tiempo en el que todos los microorganismos que yo voy a inocular se establecen o se quedan a vivir, por decirlo así, en mi huerta, ¿no? En ese tiempo es cuando yo como productor voy a sentir que la estoy regando porque no veo un cambio como tal, ¿no? Pero es una temporada muy corta y es ahí donde no me debo desesperar y decir, esto no sirve, ¿no? O sea, claro, la adaptación y el establecimiento de en este caso hongos, sí, pues va a tardar, porque de alguna forma el hospedero pues va a tener una resistencia. Va a tener exactamente una limitante para que se establezca. Otra cosa es los factores medioambientales, ¿no? Si las condiciones de temperatura y humedad son las adecuadas para el establecimiento, los hongos lo van a hacer de un tiempo considerable. Y si no, pues hay que volver a hacer las aplicaciones hasta que nosotros tengamos la seguridad de que el hongo ya se estableció o los hongos se establecieron. Doctor, ¿cuál es la recomendación en el caso de la temporada para la inoculación en huerta de algún microorganismo? Pues sería en época de mayor humedad. Sí. Y estamos hablando de una humedad del 80-90%. Ok. Y que las temperaturas no sean tan de 40 grados. Tan de 40 grados, efectivamente. Okay. Entonces se establecen muy bien los hongos en esas humedades. Ok. Pero en temperaturas muy altas no, terminan por estar latentes. Claro. Y bueno, hay muchos productos comerciales que son de, no sé, 20, 30 marcas, que te dicen ahí tricoderma, que te dicen metarricium, que te dicen en la botella todos esos, ¿no? Pero pues son hongos que tienen menos viabilidad de establecerse en tu huerta por una cuestión de que no pertenecen a tu zona. O sea, yo creo que requieres muchas aplicaciones para que tú veas ese cambio y que te garanticen que se van a establecer. Creo que no tan fácil, ¿no? Sí, precisamente qué bueno que tocas ese punto. Es una problemática cuando el proveedor te da una cepa que a lo mejor ya estuvo empaquetada durante mucho tiempo, el hongo perdió esa capacidad enzimática de establecerse o de generar toxinas o metabolitos secundarios para poder parasitar o para poder establecerse. Lo que es aconsejable es tener cepas nativas de la zona. Quiero decir, un laboratorio que se dedique, por decir aquí en la zona de Martínez, que se estén sacando cepas constantemente de la zona y que no pierdan esa viabilidad durante las siembras o las constantes siembras que se está haciendo, ¿no? Que siempre tengas un material nuevo, que sea de tu zona y que no sea una cepa ahí que trajeron de Canadá y que la quieras establecer acá, porque no va a funcionar, no funciona así. Sí, se hizo mucho, hace mucho tiempo, cepas que traían de Colima, precisamente de Hirsutela, y las trataban de incorporar esa zona y no se establecían, ¿no? Una era porque el clima era totalmente diferente, la edad tal vez no era favorable, y tal vez ya habían perdido esa capacidad
de producir enzimas para poderse abrir paso en su establecimiento. Ok. Doctor, ¿y tienen ustedes como que un catálogo de las cepas que los productores pudieran decir, oye, mira, me interesa que me hagas una inoculación o me interesa que vengas a mi huerta y que de mi huerta me hagas una extracción de las cepas que yo tengo? ¿Eso lo puede trabajar el laboratorio? Tenemos un catálogo de distintas cepas de entomopatógenos y hongos benéficos. Claro. Y sí, podemos ir directamente a la huerta, tomar muestras de hongos que tengan establecidos ahí, purificarlos y dar una cepa completamente viable, ¿no? Nueva. Sí. Para que más o menos hagamos una explicación más, pues más sencilla de entender. Pensemos que en el suelo que tenemos dos ejércitos, ¿no? Que tenemos un ejército que trae 30 soldados y tenemos el otro que trae 200 soldados. Pero el de 30 es un hongo benéfico y el de 200 es un hongo que me está causando un daño, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que yo al equipo de 30 le voy a poner otros 400. Y entonces este ejército va a poder luchar contra y va a poder tenerlo bajo control, va a tomar el equilibrio de tu suelo y va a ir eliminando las poblaciones de los hongos que me están causando, por ejemplo, Phytophthora, por ejemplo, la Aciodiplodia, por ejemplo, todos estos hongos que me están causando para mí un problema. En el caso de la anthragnosis, que también es un hongo, también existe algo que nos ayuda en el caso de los microorganismos, ¿no? Así es, y muy buena explicación, muy entendible, sí, efectivamente. Si nosotros aumentamos las poblaciones de los hongos benéficos, vamos desplazando poco a poco los hongos que no están siendo benéficos, ¿no? Que nos están parasitando o causando un daño. Básicamente, yo creo, doctor, no sé qué opines tú, pero creo que la única manera de recuperar nuestros suelos que ya están muy gastados, de recuperar pues toda la zona citrícola, y no nada más en los cítricos, en todos los cultivos donde ya el abuso de las moléculas químicas ha sido que ya el suelo ya no da más, que ya prácticamente están sembrando en sustrato inerte, que ya no tienen nada de verdad, que ya no hay nada. Sí, toda la microbiota ya no existe, ya te estás quedando solamente con minerales, y eso no todos. Entonces yo creo que este tipo de estrategias en una huerta que ya está de plano ya muy gastada, y las que no, yo creo que es la solución, ¿no? Claro, sí, y es la tendencia, ¿no? De utilizar los microorganismos, siempre han estado ahí, siempre han estado en el equilibrio con las distintas plantas. Nos permite volver al pasado, ¿no? Así es como nuestros antepasados cultivaban, no necesitaban de fertilizantes, sino más bien de la asociación de todos estos elementos del suelo que está vivo, ¿no? De hecho, todo esto fue lo que empezó por destruir todo el equilibrio, ¿no? El que nosotros empezamos a atentar contra las poblaciones de microorganismos benéficos, y los otros empiezan a crecer, y pues ahí es donde ya de plano estamos hay huertas que tienen Phytophthora, que tienen pues ya poblaciones muy altas de Phytophthora, y que ya controlarlas es muy, muy complicado, porque además, como no las estoy identificando, estoy haciendo aplicaciones de fungicidas que se llevan, pero hasta el trabajador, en serio. ¿Tú has tenido experiencia, me imagino que sí, en alguna huerta que de cítricos en particular, que haya dado este giro, esta conversión, que ya se haya cambiado por completo al uso de microorganismos, y que estén viendo los resultados así? Aún no, falta mucha labor por hacer eso, ¿no? Hay que hacer conciencia de que sí tenemos que volver a utilizar los microorganismos y capacitar al productor, que entienda cómo se debe de aplicar, que sepa el uso adecuado de los microorganismos. También el mal uso puede ser perjudicial. Entonces, no me ha tocado, sí he escuchado ya
de productores que tienen interés y había que enfocarnos hacia ellos. Ok. Y cuando ustedes les llegan ahí a tu laboratorio muchísimas muestras de muchísimas cosas para muchísimas determinaciones, ¿no? Cuando ustedes les toca pues recibir muestras para cítricos, por ejemplo, ¿cuáles son como pues las enfermedades que ustedes pudieran detectar como más comunes? Bien, nosotros nos guiamos bajo el protocolo de SADER, de Senacica, y nos pide la norma identificar HLV, BTC, Epzocortis, Gisloporosis y Sorosis. Podemos identificar otros patógenos que pudieran venir, pero la norma solamente nos pide esos. ¿Sí? Pero en algún, no sé, alguien que esté haciendo investigación acerca de la incidencia, no sé. Sí, podemos identificar mucho más pues especies de hongos, como decíamos, Xylella fastidiosa, ¿no? que no está siendo tan estudiada, y otras variantes de virus, ¿no? Porque conocemos BTC, pero BTC es uno de tantas variantes de virus que están dentro de los cítricos. Incluso en el BTC existe también una diferencia en cuanto a los síntomas, porque de repente BTC dicen, bueno, pues es que se ve amarilla y es BTC, pero el amarillamiento, de verdad, no sé, pero no tengo el dato, no sé si tú lo tengas, doctor, de cuántas cosas pueden causar el amarillamiento en un cítrico. Sí, claro, son muchas, ¿no? Desde el ataque de hongos en la parte radicular, del ataque de nemátodos también, tenemos problemas de nemátodos en cítricos. Por eso es que existen los distintos laboratorios, ¿no? Para que hagamos el diagnóstico adecuado y podamos decir es esto, ¿no? Básicamente es lo que te va a salvar la huerta. Si tú haces un diagnóstico a tiempo, o sea, digamos que tú tienes un problema de hongos y que decides pues ir por un fungicida y no funciona, vas por otro y no funciona y vas por otro y no funciona, pero el tiempo pasa y esa población pues está reproduciendo, está haciendo su trabajo, está haciendo el ataque que tenga que hacer y tú todavía no das con qué tipo de hongo es. O sea, finalmente traes 6, 7 meses combatiendo y de repente sí hay algún cambio y dices, ya lo logré y ya. O sea, pero aun cuando le atines, puede ser que con una sola aplicación no quede. Entonces, pero ya no haces la segunda. Entonces, el diagnóstico que hacen a tiempo en un laboratorio definitivamente puede marcar la diferencia entre perder todo ese tiempo, entre la inversión que haces de 20 litros de X cosa, porque pasa la segura. Claro. En el momento que ustedes emitan un diagnóstico. Es lo que se trata, ¿no? De evitar el mal uso de productos químicos cuando se desconoce de la enfermedad. Sí, claro. Entonces, insisto, los distintos laboratorios que hay en el país aprobados y acreditados por Senacica y por EMA dan esa certidumbre, ¿no? De que lo que estamos encontrando sí es lo que se está afectando en este caso, los cítricos, ¿no? Y en el caso de que yo tenga un problema de hongos y que necesite enviar una muestra para que se haga el diagnóstico, ¿qué te tengo que enviar? Principalmente la zona donde está siendo afectada, ¿no? Ok, vamos a pensar que no. Y el avance, quiere decir, no me vas a enviar toda la parte necrosada. Más bien, es una parte de donde está el daño y otra parte sana. Y ahí en la parte media, podemos nosotros aislar lo que se está encontrando. Un tronco, raíces, si el problema lo veo en hojas, sí, va a depender de suelo. la zona, sí. Podría ser suelo, ¿no? Podría ser suelo, pero en el suelo nos vamos a encontrar muchas otras 20 cosas que nos va a tardar en el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico preciso es la zona donde está dañada. Ok. Ya cuando nosotros enviamos, por ejemplo, muchos envían foliares, envían hojas y pues no es como que envíen las hojas que tengan un daño, sino que envían como
al azar, parejo, Sí. para hacer un diagnóstico pues muy general, muy rápido, ¿no? Funciona en una medida preventiva si no tengo un daño. O sea, pero... Sí, es presuntivo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, sería más como para investigación. Ajá, exacto, Sí. como para ir viendo hacia dónde vamos. Pero yo creo que cuando ya tengo el daño, lo mejor sí es enviar la parte, porque sí, también luego envían el árbol completo, doctor. Entonces, Sí, es más difícil es más difícil de identificar. Claro. Antes de que se me muera el árbol, tengo que enviar mi muestra de donde empezó el daño, de otro lado que esté sano, y con eso ustedes pueden hacer un diagnóstico. Claro, porque de igual forma cuando se emite un diagnóstico tenemos que enviar la evidencia, que sí tenemos que fotografiar, ver cómo estaba el daño y todo eso. Ustedes hacen como que, lo que ellos hacen es que, digamos que le dan al hongo que esté todas las condiciones para que se desarrolle y se pueda observar. Claro, así es. Pues muchísimas gracias, doctor. No, gracias, bióloga, por invitarme y pues, fue una charla muy sencilla, muy sencilla. No, pero muy productiva, ¿no? Sí, También sí. Tocamos varios puntos y yo creo que si este tipo de pláticas le interesan a todos los productores, yo creo que sí podríamos hacer como más seguido para que nos puedan ir dejando las dudas que tengan de alguna cepa en específico, de algún hongo en específico, las dudas que tengan de, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quisiera probar con tricoderma, quisiera probar con hirsutela, ahí a los que nos pidan el contacto del doctor, se los vamos a proporcionar para que, pues tengan ahora sí que toda la confianza de que hay alguien que trabaja este tipo de productos, se podría decir, y que les pueda asesorar en todo lo que tiene que ver con los hongos. Claro que sí, bióloga, pues ahí que se queden los contactos y con todo gusto atendemos todas las dudas y diagnósticos si es necesario. Perfecto, pues ya no se diga más. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes, seguirnos en nuestro canal de YouTube, compartir este video y agregarlo también a su lista de favoritos, enviárselo a sus amigos, a mi compadre, que vean ustedes que ya no sabe qué hacer con los hongos en su huerta. Y les vamos a dejar todos los contactos para que ustedes puedan ponerse en contacto con el doctor. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y nos vemos el siguiente martes.